Muy buenos días, artistas, colegas, amigos, visitantes de este café literario internacional La Torre de las Palabras en su modalidad virtual. Soy Oscar Sandoval Martínez y a continuación voy a narrarles este cuento de suspenso de mi autoría, El Proyecto Locusta. No sin antes recordarles que este cuento es en consecuencia del cuento anterior, de la semana anterior, Pandora, la mujer de arena, que para aquellos que no han visto el video pueden buscarlo en YouTube. Pandora, la mujer de arena, porque en consecuencia este cuento es el resultado, ¿sí? Y digamos, para el próximo café literario voy a referirles el tercer cuento que corresponde a esta saga. Entonces vamos con El Proyecto Locusta. Por un hecho fortuito salí antes de la facultad. El profesor de latín no había concurrido. Me sorprendió una tormenta que arreciaba entre truenos y relámpagos, arterias anegadas, árboles y carteles caídos. Rodeé el edificio. La salida daba a la avenida solitaria y oscura. No encontré un taxi que me trasladara. Caminé 30 cuadras bajo la lluvia hasta la pensión. En las escalinatas tropecé con un diario personal. Señorita Locusta estaba escrito junto a una dirección, además de esta frase: olvida todo, el silencio hará el resto. Se trataba de una agenda prolijamente encuadernada. Consérvalo, Adelma. Mi vida corre peligro y tal vez un día este blog resulte esclarecedor. Tu amigo, Danilo Arévalo. El inspector había decidido viajar y descansar. Estaba realmente agotado. Subió sus maletas a su auto y, junto a su perro, Delfín, tomó el acceso hacia la ruta. Delfín ladró 2 veces y gimió desde el asiento posterior. El inspector abrió la guantera y extrajo una galleta para mascotas. No podía dejar aplazado un trabajo que consideró oportuno. Se dirigió directamente al archivo. No encontró a nadie. Esperó en su auto. Por el espejo retrovisor observó que el empleado llegaba en horario. Descendió y lo saludó. Ingresó junto con él. Se registró y de inmediato bajó los peldaños hasta el subsuelo. La caja 11.312 y el libro sobre el antiguo imperio romano estaban allí. Realizó algunas fotografías del expediente y se retiró. Dedicó especial atención a los resultados de la autopsia médico-legal realizada sobre el cuerpo de Arévalo el 23 de agosto de 1994. Mecanismo de muerte: envenenamiento. El resto del material ilustraba netamente información científica incorporada a estudios consumados en una de las tareas más complejas en patología forense: determinar el origen y la causa del deceso. El diagnóstico versaba sobre una hipótesis de asesinato o incluso hasta de suicidio. Descartada la muerte voluntaria, solamente podían conjeturar asesinato. Examinó los cálculos que había elaborado el terapeuta junto a los antropólogos y criminalistas forenses acerca del lenguaje anatómico del occiso. Habían aplicado todas aquellas herramientas diagnósticas que facilitan advertir la configuración emocional de un cadáver. También su experiencia como detective psíquico colaboraba con un nuevo juramento. Durante esos días podría ocuparse en releer este nuevo caso con la intención de descubrir el móvil y poner en acción su investigación inicial, proceso y control previo. A su regreso implementó un diagrama de estrategias y requerimientos que presentó ante la justicia. Aprobada su gestión, comenzó a trabajar sobre la metodología de examen del delito. Si esa muerte estuviera relacionada con cuestiones políticas, raciales, religiosas, de género u otros motivos. Su nombre
Se subrayaba luego de haber dado el cierre al caso de Dámasa, Irinea, Carril, Montserrat y las dos jóvenes víctimas. A su pedido, la causa le fue prontamente asignada. Condujo hasta la antigua pensión que aún recibía pasajeros. Entró mientras dos jóvenes se retiraban. «Parece un lugar extraño», escuchó decir a uno de los muchachos. Una mujer lo recibió. Adelma García le señaló: «El costo por el perro será mayor, pero no tenemos habitación disponible». El inspector mostró su credencial y le señaló que no deseaba rentar una habitación. Le preguntó si recordaba algo sobre Danilo Arévalo. Ella lo miró seria. No dijo palabra alguna. Ahora la mujer explicaba a una pareja que ya no tenía cuartos para rentar. Él extrajo unos billetes y lo dejó sobre la mesa. El libro de entrada cubría alguna información o propaganda. Si desearas conocer él. «Éramos amigos», dijo Adelma, corriendo el libro. Le pareció advertir una lágrima aflorando en sus mejillas. «Lo recuerdo todos los días. Terminé mis estudios secundarios porque él me incentivó a hacerlo. Nadie lo hará por ti», me decía siempre. «Por favor, cuénteme sobre él». No estaba yo entonces durante ese tiempo. Había viajado a una provincia alrededor de 6 meses antes de su muerte. Adelma tomó las llaves y dio vuelta el cartel en el vidrio. «Regreso en 5 minutos». «Venga por aquí». Fueron hasta una pequeña habitación. Abrió y encendió la luz. Este era mi cuarto, mis libros. Sobre esta mesita estudiábamos él y yo. Me ayudaba con los apuntes de historia, de lengua. Estudiaba letras y era mi maestro. Yo cursaba libre porque mis horarios eran escasos. En esta caja están todos mis apuntes. Aquí mi taza y esta era la de él. Yo prefería chocolate y Danilo café, dijo sonriendo. Lamento no haber estado entonces. Me había dejado este libro sobre el antiguo imperio romano, como regalo de cumpleaños. Mi madre respondió a las preguntas a la policía. Siempre quise saber quién fue y por qué. Me había enviado una carta diciéndome que había conocido a una mujer que estaba seriamente interesado en ella, que alguna vez me la presentaría, que estudiaba química y que la había conocido por haber encontrado él su diario a una noche de tormenta, que su nombre era Julia, pero nunca mencionó su apellido. Cuando regresé, él ya había fallecido. El inspector se detuvo ante el ejemplar. Era el mismo que había encontrado sobre la caja. Algo le llamó la atención. Una de las hojas estaba doblada en su extremo. La referencia era la historia de Agripina y de Locusta, la envenenadora de los emperadores. Tomó su bloc de notas y escribió Locusta. Agradeció cada palabra de Adelma. Quedaron en otro reencuentro. Él le explicó que deseaba cerrar esa historia. Adelma le agradeció. Ingreso a esta habitación solo para mantenerla. Hay algo que mi madre recordó. El inspector detuvo sus pasos. Algunos médicos dijeron que se había envenenado, pero bruta como soy, no creo que alguien vaya hasta una plaza a envenenarse. Mi madre lo recordó porque una vecina lo había visto en la plaza de aquí a 2 cuadras. Él estaba solo cuando lo encontraron en el banco. Ese día le dijo a mi madre que estaba hambriento y que extrañaba mis sanguchitos.
El inspector sonrió. Recordó que en el archivo había viejas guías de la compañía telefónica. Allí buscaría luego el apellido Locusta. Debía esperar para encontrar esos detalles. Esa tarde caminaría junto a Adelma y a Delfín por el parque. Hablaron amenamente recordando a Danilo. Se sentaron al borde de una fuente. Fue cuando Adelma se sorprendió y dio un pequeño salto. Una langosta estaba aferrada en su falda. Instintivamente, el inspector murmuró: Locusta, langosta. Ambos se miraron. Al finalizar la caminata, el inspector pidió a Adelma lo acompañara hasta el archivo. El auxiliar de turno era Ricardo Nodier. Resultó ser un excelente bibliotecario. Conservaba con esmero una pequeña librería en el tercer piso. Los libros estaban prolijamente ubicados, resguardadas las encuadernaciones y minuciosamente catalogados. Nodier notó dos faltantes, un ejemplar sobre mitología griega y otro que ilustraba al antiguo imperio romano. Se lo explicó al inspector. Este aseveró que ambos libros los tenía él y que les eran útiles en sus casos. En su interior lo embargó una sensación extraña. Misteriosamente, cada compendio o parte de su contenido se vinculaba con los expedientes. Visitó una página en internet donde informaba acerca de los barcos que amarraron en el puerto de Buenos Aires durante épocas lejanas. La pantalla le devolvió una pronta información. Locusta, arribado en 1930, barco Vitoria. Luego miró detenidamente el informe de la autopsia. Arsénico en pequeñas dosis era la hipótesis de muerte. ¿Quién y por qué se lo suministraron? Buscó en la vieja guía apellidos Locusta. Solamente 4 direcciones ilustraban la página. Regresó al auto. Abrió la puerta. En el firmamento surgieron relámpagos preanunciando una gran tormenta. «Tengo algo para usted», dijo Adelma. Llegaron a la pensión. El encargado le entregó a Adelma el listado de huéspedes y se despidió. Cenaron juntos mientras afuera llovía torrencialmente. «Podrá quedarse hoy aquí si usted acepta», le dijo Adelma, entregándole una pequeña libreta de anotaciones. «Danilo me la envió. Me pidió que la conservara. No entendí por qué me la remitía. Este blog lo rescaté luego que mi madre, sin intención, quiso destruirlo. Querida Julia», mostraba una de las hojas como si hubiera deseado escribir una nota. La hoja estaba por la mitad. El inspector tomó un lápiz y, de a poco, comenzó a sombrear la hoja posterior. Lamentó no tener una lupa. Adelma lo miró y se dirigió hasta un pequeño escritorio. «Tome usted. Era de mi abuelo», dijo. «Era estudiante de entomología. Te dejaré el dinero en el hueco en la estatua. Necesito necesito decirte algún NTA, nota diario», murmuró en voz alta, dejando impávida a Adelma. Hubiera deseado poder salir y rodear la estatua a la que se refería. Esa noche durmió tarde. A sus pies, sobre la alfombrilla, Delfín también encontró un sitio para descansar. Durante la noche, debido a la inclemencia, el ventanal dejaba quejar sus maderas.
Al amanecer lo despertó el ladrido de Delfín. Escuchó pasos y la discusión de dos hombres en las escaleras. Oyó la voz de Adelma pidiendo guardar silencio y luego el golpe de sus dedos contra la puerta. Lo espero en el desayunador a las 9:30. A esa hora ya no habrá nadie. Quisiera acompañarlo también hoy. Será un placer, respondió el inspector. Visitaremos algunas direcciones y una estatua. Llegaron hasta la tercera dirección. ¡Ah! Juliana Locusta. Se recibió y viajó a Europa. No regresó más. Sí, la recuerdo, dijo el encargado. Su piso era una hecatombe, frascos, pipetas, medidores y electrodos. No sé, tiré todos los desechos, excepto esto. Me dio lástima y los guardé, pero jamás los leí. Los invitó a inspeccionar su biblioteca. Halló libros de química, un análisis sobre microorganismos y virus, acotaciones sobre trióxido de arsénico, intoxicación aguda por arsénico. El encargado aceptó con gentileza entregarle algunos ejemplares. Hasta le mencionó que si encontrara otros, le avisaría. Colocaron los libros en el maletero y partieron. Faltaba llegar y dar con la plaza donde habían hallado el cuerpo del muchacho. Caminaron alrededor de la estatua, buscaban una grieta, apartaron algunas hojas hasta que tomó en cuenta que un detalle en partes de la estatua mostraba una moldura sobresaliendo las esquinas. El inspector se recostó sobre la base hasta dar con un orificio, hundió cuidadosamente su mano y con sus dedos rozó una cajita metálica de té de Ceilán, oxidada y amarillenta. Con cuidado la abrió, encontró dinero y la hoja de un periódico. La desplegó con delicadeza. Mostraba una nota periodística sobre extraños fallecimientos sucedidos en la Facultad de Ciencias Exactas, con varios signos de pregunta. Año 1992. Julia Locusta, declarante en la causa sobreseída. Se había topado con el hilo de una madeja que, como Ariadna, resultaba imperioso desentrañar. ¿Por qué Julia habría rechazado ese dinero escondido en aquella caja sepultada en el olvido? ¿O nunca llegó a saber de ella? Observó detenidamente las anotaciones en los libros. Prueba 1, animales. Prueba 2, individuo. Prueba 3, acción masiva. La pretendida científica realizaría ensayos y experimentos sobre sus víctimas. Versaba su hipótesis. Danilo Arévalo revelaría en su blog de notas los detalles de cuándo y cómo había llegado a conocer a su posible victimaria. Él la ayudaba a estudiar, era su mayor interés, pero había alcanzado un punto extremo hasta descubrir la vida de la envenenadora, quien, probablemente, alguna vez se infiltrara en su habitación para verter un polvo letal sobre su merienda, conjeturó el detective. Hurgó en la website Julia Locusta, Laboratorio de Investigación Científica, Estados Unidos. Autorizado por las fuerzas y el Cuerpo de Seguridad del Estado, el inspector abordó un avión hacia el exterior. Con probidad presentó las pruebas realizando ante los organismos internacionales la denuncia correspondiente. Una vez arribado al país, junto a otros detectives, realizaron una inspección al laboratorio. Envenenamiento por acción masiva, rezaba el proyecto de la vil científica, sustentado en sus habilidades toxicológicas. Ocultaba su verdadero objetivo detrás de un estudio comprometido con el impacto ambiental. El conjunto de factores físicos y químicos que rodean a los seres vivos, remarcaba otro comentario.
varios apartados dedicados a la Amanita phalloides, hongo de mortales características, arsénico y sardonia, un combo letal que utilizaría en un banquete gubernamental próximo a ofrecerse en un hotel importante. Emplearía la estructura del laboratorio para ejecutar un genocidio de gran alcance. Locusta, la esclava envenenadora liberada por Agripina, de alguna manera resurgía desde las páginas de un libro y que alguien alguna vez dejara al alcance del detective Robert Peel. La morfinómana vería desmoronarse su encargo siniestro. A su regreso, apostilló la caja del expediente 11.312 para después dirigirse con Adelma hasta el cementerio y depositar una flor. En la puerta del cementerio saludaron al florista. Un pequeño estaba a su lado. Se dirigían hasta el auto cuando oyeron: «Señor, señor, ¿me compra este libro?» Tratados de alquimia, numerología, rezaba en la tapa. Edición Orden, 11.313, año 1978. Tengo serias dudas sobre el trabajo de Langosta. Mis lecturas sobre la envenenadora romana me permitieron ver su verdadero rostro. Adelma, conserva este. La última hoja del blog de Danilo Arévalo estaba rasgada. El proyecto Locusta, cuento de mi autoría, como les anticipara, y que forma parte o está escrito en consecuencia de Pandora, la mujer de arena, y que va a tener su continuidad de alguna manera en la próxima narración. Muy bien, Oscar Sandoval Martínez, desde la ciudad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los saludo con un buen día para todos. Muchísimas gracias.